Bueno, ¿cómo les va, chicas? Tuve como 32 interrupciones para grabar esto. Eh, bueno, vamos a hacer una tirada hoy, aparte de la tirada de la semana de Met y de Jan, por palos, que va a reflejar pasado, presente y futuro. No son muchas cartas, son poquitas. Y más o menos nos va a orientar, o sea, los oros es la economía, la espada son los conflictos, los bastos son el trabajo y las copas son los sentimientos. Después será la de la semana y bueno, si me quieren dar un like y suscribirse, están bienvenidas. Y hay algo que quería aclarar antes que nada, es del vivo. El vivo, chicas, es así, es un vivo. Yo no estoy cobrando por hacer un vivo, es gratuito. Hay otras páginas que para hacer un vivo de X personas uno se tiene que suscribir. Acá no hay suscripciones, esto es totalmente gratuito. Yo estoy poniendo mi esfuerzo, que no es poco, porque realmente son muchas preguntas, es mucha gente. Y hay gente que se sintió ofendida. Vaya Dios a saber por qué se sintió ofendida. Cuando yo estoy poniendo mi esfuerzo, no hay ninguna suscripción de por medio que ustedes tengan que abonar por mes X cantidad de dinero para que yo les haga un privado. Esto fue público y obviamente todas las personas que siguen el canal tienen el mismo derecho de preguntar por Jan, por Hande, por Mew y Wolf, por Tini, por Yatra, por lo que quieran. O sea, todas tienen el mismo derecho. Diferente es si yo pongo un monto y digo, bueno, hoy se va a hablar de tal tema o de tal otro. Y hay una suscripción de por medio. Entonces creo que las que se sintieron ofendidas, lo lamento por ellas. Obviamente no fueron todas. Lo lamento por ellas, pero un vivo es así. Yo, como me puso una que tengo que pensar, yo no tengo que pensar nada. Estoy poniendo mi esfuerzo y estoy poniendo mi buena voluntad. En todo caso, las personas que piensan eso tendrán que recapacitar ellas qué es lo que pretenden. Si pretenden algo privado, lamentablemente se tiene que pagar. Y si no, es lo que hay. Y yo en ningún momento puse suscripción, porque va en contra por ahí de mis principios. Eh, es así. Yo las lecturas privadas obviamente las cobro porque es mi trabajo, pero también esto es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que yo haga un vivo de una que fue palo, palo y palo, y si no lo corto pueden ser 3 4 horas, demanda un esfuerzo de mi parte también. Entonces, lamento los que se sintieron ofendidos, pero no los entiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar para... vamos a empezar con la economía. A ver. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Y la última va a ir arriba, que es el sol, pero cuando ponga las demás cartas. La economía son los oros. Hay una. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá hay otra. Miro un poquito qué es lo que viene. Veo que vienen proyectos. Después voy a mirar un poquito. Y acá la que le queda es el sol, que es en el arcano mayor. Bueno, empezamos con el pasado. ¿Qué puedo ver en el pasado? A ver, él empezó honestamente muy bien. Es como que en su momento él fue un boom, la repegó y es como que era el rey. Después acá hubo muchas idas y vueltas. A ver, a veces es el destino un poco también, porque está la rueda de la fortuna. Cosas que puedo haber hecho. Me sale, perdón, me sale el rey de oro, la rueda y el 4 de pentáculos.
cosas que por ahí fueron muy repetitivas también en la vida de él, que las repitió, y la verdad es que en sí no es que tuvo un crecimiento, porque vamos de un rey de oros a un 4 de oros. Al contrario, ¿no? Esto es pasado, ¿no? Es como que hubo un decrecimiento y es donde él tuvo que cuidar ese dinero y donde se aferró directamente a ese dinero. Eh, bueno, después, se aferró porque lo necesitaba también, ¿no? Estamos claros en eso. Después, a ver, está el presente, está la fuerza, el as de oros y el diablo. Le queda el sol acá. Así que es una muy buena tirada, realmente es una buena tirada, sobre todo para el presente, donde sí, hoy por hoy, digamos que puede, a ver, el as de oros es muy bueno. Sí, creo que él está generando dinero, tiene fuerza, pero si bien el diablo para la plata no es malo, pero eh, a ver, acá tiene que, tal vez no esté ganado de la manera que él quiera ganar este dinero. O sea, sí hay gente de por medio, hay manipulaciones, hay muchos tejes y manejes acá en esta historia. Bueno, pero al quedarle el sol, que es una carta excelente, digamos que las cosas van a ir bien. A futuro, yo creo que va a tener un cambio. Sale el 10 de oros, la muerte y el paje de pentáculos. ¿Por qué digo que va a tener un cambio? Porque está la muerte. O sea, no tiene que decir que es algo malo, sino que es como cortar con algo. Tal vez el 10 de oros habla de... Sí habla de la familia, pero acá también puede hablar de una familia en donde se genera dinero, o sea, no la familia de él de sangre. Digamos, asociación, por decirlo de alguna manera. Puede ser. Mm. Hay algo que se termina. Y hay comienzos nuevos para él en cuanto a lo que es dinero. ¿Hay comienzos nuevos? Sí, hay comienzos nuevos. Hay cosas que se van a ir, esto es el futuro, y que se van a ir cortando en su vida, porque así tiene que ser. Me refiero, muy probablemente este tipo de manipulaciones se van a ir yendo. Hay gente que va a ir saliendo de su vida. Y yo chusmeé 2 cartitas más y veo que hay trabajo y hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos, trabajo y va a cosechar esto, los frutos del trabajo. Así que bien por él en el aspecto económico. Vamos a agarrar las cartas que son las mayores y vamos a ver ahora a nivel sentimental. Las dejo acá, me hago vuelta. Bueno, estas sí me va a tocar mezclarlas un poquito más ahora. A ver, si bien esa carta, el 10 de oro, se habla de familia y todo, pero en este caso estamos preguntando por la economía. Y puede ser algo que esté hecho tipo asociación. Puede hablar de las familias en general, de algún tipo de asociación donde tenga que ver o gente allegada o que se dedique a X cosas. Bueno, hay cosas que yo creo que van a llegar a un final ahí. Bueno, vamos a ver, es una etapa nueva, donde va a haber proyectos, trabajo, o sea, proyectos, hay trabajo, hay proyectos y encima va a haber frutos de todo eso. Él va a ver los frutos. A ver, para el amor, o sea, para la parte sentimental. Bueno,
la emperatriz, el, el emperador, la rueda y el mago. Y acá en contra le queda la muerte. No, en contra no, le queda en el corte de la muerte, que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a ver las copas. A ver, es una parte sentimental. A ver, la reina de copas, un rey de copas, un 4 de copas, un 8 de copas y un paje de copas. Bueno, ¿qué me habla? Pasado. La pareja de los roches de copas, la pareja perfecta. Destino, rueda de la fortuna. Están mirando uno para cada lado. O sea, son personas, es como una pareja perfecta. Por cuestión. Yo creo que, bueno, esto me está hablando un poco del destino también, de cosas que pasaron, que en el pasado, que estuvieron juntos, que se separaron, y esto es como un ciclo que se repite. En el presente están ellos dos acá. Hay este 4 de copas, a veces me habla, depende de qué situación. Puede ser como que no se le encuentra la salida a una situación. Porque a veces dicen, sí, es aburrimiento. Bueno, yo a veces es como que uno tiene las 3 copas, ve 3 copas y no ve la cuarta que le están ofreciendo, ¿no? Acá está. Entonces es como que yo lo que interpreto es que en este momento no hay una situación a la cual no le encuentran salida. Por ahí que los tiene un poco tristes en este momento, cabizbajos, porque justo me salió la emperatriz y el emperador. O sea, acá me sale ellos, me vuelven a salir ellos. Y acá lo que me queda es por ahí el 4 de copas, que es una situación que hay que por ahí resolver, un poquito de... Sí, desde no ver todas las posibilidades que tienen en este momento y poder disfrutarlas al máximo. ¿Que esto va a cambiar? Sí, va a cambiar, está la muerte. Yo creo que acá después lo que me habla también un poco es que ellos por momentos se alejan, por momentos vuelven, pero me queda el mago. El mago con un paje de copas. A ver, quiero ver un poquito más. Yo honestamente veo que puede ser que en estos momentos, que en algunos momentos vayan y vengan, pero después acá hay celebraciones, es estar el 6 de copas con el 2 de copas y el as de copas me queda, miren, no les miento. 6 de copas, una persona del pasado, 2 de copas y el as de copas. O sea, esta es una tirada hermosa, preciosa. Y es así como me quedó. Y antes es un 3 de copas. Es como que hay una celebración. Sí, pueden ser celebraciones con amigos, pero también celebraciones en familia, más que nada. Puede ser que todavía haya cuestiones que arreglar entre ellos dos, de ir y venir, que se alejen, pero también acá a veces hay alejamientos por temas de trabajo. Temas de trabajo, ahora vamos a ver con el tema de los conflictos también, ¿no? Porque todo va aunado, o sea, todo se va aunando a la tirada. Esto igualmente se termina, yo creo que le encuentran la vuelta a lo que los preocupa en este momento. ¿Que hay preocupaciones? Evidentemente sí.
no solamente porque ellos tengan que ir y venir o estar separados, sino que hay preocupaciones porque hay un entorno, ya vimos, que no, por ahí no es el propicio. Más todas las cosas que andan saliendo por internet, o sea, no es lo mejor. Pero la verdad es que me quedan re lindas cartas acá. Pero esto va a cambiar, va a cambiar. Si hay alguien que tiene la capacidad de cambiarlo es el mago, que es una energía buena, y reflotar todo eso, ay, y reflotar todo, perdón, que voy a sacar las mayores, todo los problemas que puedan pasar una pareja, bueno, y que tiene la capacidad de cambio y todo, es el mago, y esto es para los dos, no es para él solo, ¿no? Estamos hablando de él en este momento, pero una pareja sabemos que es de a dos. Vamos a ver los conflictos. En su economía, la verdad, en lo que es su economía, yo creo que va a ir progresando. Va a ir progresando. Empezamos como un rey de oros, o sea, es como que él empezó con todo y después fue un poquito a menos. Pero eso se reflota, ¿eh? Bien llevada la carrera, con proyectos y cosas importantes, eso se va a ir reflotando. En ese 4 de copas a veces veo un poco de no saber de dónde salir, yo me refiero a la parte sentimental, pero también un poco a veces de tristeza. También puede ser por la lejanía, puede ser por todos los inconvenientes que tengan. Bueno, sabemos que ellos van, se pelean, vuelven, pero en realidad es como que no se separan. O sea, ese mago reflota todo y todas esas cartas que me quedan, 3 de copas, 2 de copas, 1 de copas, es hermoso. Bueno, vamos a ver, unos lentes, vamos a ver conflictos. A ver, esto. La luna, el loco, la justicia, los enamorados, y acá me queda el emperador, que estas las saco después. A ver, ahí está, ahí. Ajá, interesante. Más que interesante el tema de los conflictos. Bueno, pasado. Yo veo un pasado, una persona que es combativa. O sea, quiso tal vez ir contra les voy a mostrar. Contra las normas ya preestablecidas. Buscar justicia realmente, porque la justicia está hablando de eso, ir contra normas ya preestablecidas, buscar justicia, pero realmente no lo consiguió. De hecho, yo creo que acá él en su pasado fue traicionado por gente en la que él quería hacer justicia. Más allá de que él sea abogado y todo eso, veo, puede ser una lucha contra el sistema, sobre algo que ya establecido, algo que realmente era justo, pero bueno, no tuvo el apoyo de quien tenía que tenerlo. O sea que acá hubo combate, realmente presente. Voy a poner el emperador acá. La luna, la reina de espadas y el loco. Bueno, acá hay una persona, parece una mujer, que le está trayendo problemas en este momento.
Es una persona que realmente es de tener cuidado. Yo diría que no está muy centrada en la realidad, o sea, para empezar tiene como dos caras. Y segundo, no está plantada en la realidad. Y es capaz de cometer cosas, locuras y cosas que no están bien. Y que va en busca de este emperador, precisamente. Acá está la reina de espadas. Es un presente un poco confuso el que está ahora. Hay cosas que no estuvieron buenas, que se les hizo ahora en este presente. Hay una mujer de por medio. Puede haber más de una mujer en realidad. Y bueno, esto es precisamente en contra de él. Yo creo que él va a salir de todo esto, que es el emperador, va a saber salir adelante. En un futuro sí hay cosas por las que él se va a tener que agarrar las de espadas, digamos, y tomar una decisión. Pero acá hay combate, también, no es que es todo tan fácil. Yo creo que acá todavía le esperan algunas luchas. A ver, pueden ser firmas y tiene que decidir, sí, pero tiene que tener mucho cuidado qué es lo que va a firmar. Tiene que tomar decisiones también. Tiene que alejarse de ciertas personas que le traen conflictos también. Hay realmente hay conflicto acá hoy por hoy en la vida de él. Las cartas son bastante bravas. Cosas que se dicen, palabras fuertes. A ver, ¿qué son estas? A veces él no sabe cómo salir de esto, no duerme. Él se quiere alejar de todo esto. Se quiere alejar, sí. Pero a veces no sabe cómo o no puede. Por factores externos no puede y son cosas que realmente no lo dejan dormir, le cuesta, lo lastiman, pero yo creo que se va a alejar en definitiva de todos estos conflictos. ¿Todavía le queda un tiempo? Y sí, le queda un tiempo. Yo estoy mirando a ver, porque aparte estoy mirando así. Todavía le queda un tiempito de batalla, pero bueno, se va a tener que defender. Él sabe cómo hacerlo. Bueno, ya vimos que en una tirada que había hecho, por lo menos empezó, una tirada que habíamos hecho que salía, perdón, que no quiero ver que no me haya quedado ningún arcano mayor, que él se iba a plantar, iba a defenderla a ella, y bueno, todo el tema de las redes salió, al final salió. Se plantó con eso. Después hay unas preguntas. A ver, para el trabajo, para allá. A ver. Tocó. Muerte. Otra vez acá le queda el carro, acá le queda el mago. Y vamos a ver estas.
vamos a ver. Bueno, y esto me quedó ahí, después la vemos, y acá me queda el mago. Bueno, es como que en el pasado sí la fama le llegó también rápido, como por destino, como por, digamos, le llegó rápido, muy rápido. Tal vez él no pudo saberlo manejar porque era un paje en ese momento, o sea, era joven, inexperto, sí, pero le llegó como boom, rápido, el trabajo, todo. En este momento está un poquito queriéndose tirar a la pileta, no sabe muy bien hacia dónde, porque, a ver, el loco a veces habla un poquito de eso, pero también habla de los artistas. Acá me dice que tiene los caminos abiertos para afuera. Me sale la muerte, que es cambio. O sea, yo no lo voy a tomar como que le están cortando los caminos, porque es cambio. Es más, después puedo tirar alguna carta para acá. Cosas que el mago va a saber resolver. Y sobre todo, yo acá a futuro sí lo veo avanzando. Sobre todo, acá hay muchas cartas de defensa. El 7 de bastos, el 9 de bastos. O sea, va a tener que defender su lugar. O sea, su lugar como actor, como no prestarse por ahí a hacer cualquier cosa, sino defender una postura. Y la postura es por ahí como un actor serio. Eso es lo que va a tener que defender en el futuro. O sea, si él realmente lo defiende, tiene un avance. A ver, puede ser un avance que le cueste un poco, sí. Yo no voy a decir que no. Pero sí. Tiene que defender. Hoy por hoy, él está en un lugar. Puede ir a más totalmente, pero va a tener que defender su prestigio y ponerse por ahí más por encima de lo que está ahora. Me refiero a que por ahí tendría que pararse desde otro lado profesional, muy diferente al que está ahora. A ver, quiero ver una cosa. No, el que agarré. No estamos acá. Bueno, sí, acá me vuelve a repetir que sí, que va a tener que pelear su lugar, pero sí, los caminos están abiertos para el éxito, honestamente. Están abiertos para el éxito laboral. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, va a costar un poquito. O sea, se tiene que parar en otro lugar, literalmente. En otro lugar y defender su postura. No hay más nada acá. Bueno, ¿qué más? Espérenme, las preguntas. Ay, por favor, Brownie. Estoy pensando si hacer las preguntas o las hago al final. No, las voy a hacer al final. Y vamos a verlo ahora. Esto lo saco por ahora así. Ahí está. Y vamos a hacer la tirada de la semana. Bueno, les voy a mostrar las cartas
que las vean. Me parece que este va a ser largo también. No sé qué hace esa reina de espadas ahí. Ya hoy salió también en la tirada de esa reina de espadas. Es como, a mí, el primer pantallazo es como alguien que quiere domar al león. Lo dudo, pero bueno. Es el primer pantallazo que veo, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que acá él va a tener, él tiene encuentros significativos sentimentalmente. Siempre hablamos de él y de ella, ¿no? Encuentros que obviamente van a dar sus frutos, hay que luchar por este amor, sí, luchar va a dar sus frutos. Acá habla también de deseos realizados, relaciones profundamente satisfactorias, estabilidad en el amor. Hay una atracción entre ellos, obviamente. Y también acá hay recibir, por ahí lo que se dio en un pasado, es sí, hay como una recompensa. También veo una unión feliz de dos personas que se entregan por completo. Acá. Esta es una persona que a mí, el primer pantallazo me dio como que quiere dominar al león, a la fiera, ¿no? Que pretende ir despacio y por ahí se guarda sus emociones. Pero yo no creo que acá está hablando de Benet. Ese es el tema. Vamos a sacar acá, vamos a... Para nada. Bueno. Acá abajo de estos dos de copas yo saco, y acá me sale el rey y la reina de copas. ¿Cómo salió hoy, no? La pareja perfecta. Esta es la pareja perfecta. ¿Qué son ellos? No, esta reina de espadas. Es un gran amor. Al lado de esto, ¿qué me sale? Conflicto. 5 de espadas, 5 de oros, 5 de espadas. A ver, habla de una mujer que es muy orgullosa y muy testaruda, de un mal momento, de persona capaz de utilizar absolutamente los trucos, todos los trucos para ganar. Salió 2 veces hoy, salió hoy y salió en el presente de él. Así que ojo con esta persona, que debe ser su compañera de trabajo de hoy, de ahora. Yo igualmente, vuelvo a repetir, creo que no hay una sola mujer que lo esté molestando. Debe haber un complot algunas. Pero hoy me salió 2 veces esta reina de espadas. Bueno, vamos a ver a Demet y después hago las preguntas, que no son muchas. Sí, vamos a verla. Yo, a ver, está un poco tristón estos días, no sé, o tal vez esté sobrepasado. A ver con qué palo empezamos, con el de oros, con lo que es económico. Vamos a dejarlo ahí.
la economía. Emperatriz, otra vez. Estrella, bien. La suma. La fuerza y acá le queda el colgado. Ok. Y acá vamos a ver. Acá vamos a ver. Bueno, más o menos lo de siempre. Y acá el colgado. Bueno, pasado. Me vuelvo a repetir, una persona que estuvo, si bien yo no digo que estuvo bien económicamente, puede ser que en algún momento estuviera mejor que otro, es una persona que no se ven nada las cartas, qué bronca, acá están estas tres, que en algún momento, prometo que me voy a comprar el trípode, ella se hizo a sí misma. Sí, pudo haber tenido el apoyo de su mamá, o acaso de su mamá. Tal vez en un momento cuando estaban todos juntos, tendrían un mejor pasar. Después yo creo que por ahí el apoyo fue su mamá, y ella es una mujer que se hizo sola, presente. Ella, 4 y la estrella. El presente es muy bueno, acá está el colgado, acá hay todavía decisiones, creo yo, por tomar, que ella está estudiando muy bien y las está viendo desde todos los ángulos habidos y por haber. Es una persona que trabajó mucho, sí, obviamente cuida el dinero, lo está cuidando, pero es una persona que yo siempre digo, tiene estrella, o sea, en el trabajo, en la economía, sí, va a tener suerte, pero también va a tener suerte porque la trabajó y la trabaja. Ella no es de tomar muchos riesgos, los sopesa mucho, los ve, o sea, prefiere estar parada a tirarse de cabeza, o sea, y mirarlos desde así y así, antes que tirarse de cabeza a algo. Para el futuro, la verdad es que la veo bien, con mucha fuerza, evidentemente con trabajo, con proyectos que va a tener de trabajo. Hay proyectos nuevos, en donde honestamente ella, acá están, ¿no?, los proyectos, el 7, es algo que está ahora cosechando, pero bueno, ella va a recoger sus frutos. Acá hay propuestas de trabajo, hay economía, sea en lo que sea. Yo no me refiero solamente en la parte de actriz, porque yo no sé todos los negocios que ella pueda llegar a tener. Miren que voy a sacar los mayores. Este y este. Vamos a dejar los soles por acá. Vamos a volver a mezclar. Es una mujer que no es que solamente tiene una cosa. Es multitasking, diría. Se diversifica en las cosas que hace. Siempre está pensando qué hacer. Y yo les digo, antes de tirarse de cabeza, ella sopesa las cosas 20.000 veces. Vamos a ver con qué palo seguimos. El palo de copas. Y hablando un poquito de lo de copas de lo de Jan, porque es en general, no solamente con ella. Creo que vuelvo a repetir, él se va a estar alejando de ciertas situaciones y de ciertas personas que no le hacen bien. Y es como que él va a dar un giro para estar mejor.
Vamos a ver. Ellos dos me salieron en el presente, ¿no? Bien. Y el futuro creo que sí, como es una tirada bastante general, ciertas situaciones que hoy no le están haciendo bien, las va a dejar. O sea, va a decir, bueno, yo agarro el monito, me voy y a otra cosa. No es que tenga que ver con ella. Porque esto está hablando de todo lo que es sentimental, pero en general, en la vida en general. No, perdón, A veces hago los cortes y me dicen que no. Ahora sí. Y me dicen que ahí no es. Y tengo que volver a cortar. Otra vez el mago. Y acá me queda el sumo sacerdote, que esto lo dejo para después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdón, voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay algo que me está faltando, me parece, ¿eh? Sí, era esto. Bueno. Y acá me queda esto. Estaba mirando las cartas. Bueno, me habla de también en el pasado de una persona, una reina jovencita, con mucha luz, que tuvo un gran amor, que después, bueno, puede ser que en algún momento eso se diluyera un poco. En el presente, a ver, yo honestamente, a ver, yo estoy hablando en general, la veo bien, sobre todo, acá está una mujer realizada que también, ojo, que ella puede tener muchas, a ver, es como creo que va a tener un cambio, sí se va a alejar también de ciertos círculos y se va a ir para otros, no es un entorno tan jodido como el que tiene Jan, todavía no vimos los conflictos, pero ella siempre va a optar por hacer lo correcto. Acá está el Papa. Es una persona con mucha fuerza, tiene muchos proyectos en este momento. Acá está, me sale el 6 de copas, el mago y el 7 de copas. O sea, el 6 de copas con el mago, con el 7 de copas, muchas ilusiones a futuro con una persona. Es una persona que siempre trata de hacer lo correcto. Cuando algo no le gusta de algo, de algún lugar, ella no es como que discute, se va. Se va y se queda tranquila. No es una persona de discutir para nada. Es una persona con mucha fuerza, sí, pero usa su cabeza para domar esa fiera, ¿no? Esta mujer lo hace con su cabeza. A ver. Bueno, acá me sale el 3 de copas, un festejo. Y las de copas otra vez. Ay, el 9 de copas, qué lindo. Sale re bien acá. Esto es a futuro, ¿no?
Bueno, la verdad es que me sale linda para... Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es en general, siempre me olvido de agarrar el marrón. Esto está listo. A ver, vamos a poner ahí, vamos a volver a mezclar. Ya después para ellos dos en conjunto las hago con la tirada de la semana. Volviendo a la de Jan, porque a veces yo sigo pensando en la tirada. Hay gente que sí le quiere cortar los caminos hacia el exterior. ¿Tiene caminos abiertos para el trabajo? Sí. ¿Hacia el exterior? También. ¿Hay gente que se los quiere cortar? Sí. Pero si él se planta, se pone en el lugar que tiene que ponerse, eso no va a pasar. A ver, ¿qué palo nos toca ahora de conflictos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Bueno, vamos a ver. Conflictos para de menos. Okay. Torre, juicio, luna, sumo y acá me queda justicia. Así que esta la voy a usar después. Bueno. Y acá queda esta. Bueno, yo creo que en el pasado sí tuvo que batallar con bastantes cosas, con bastantes personas. A ver, y sobre todo me habla de que en muchos momentos no supo para dónde ir, o sea, no sabía qué hacer, qué decisión tomar. Es una persona que es inteligente, y ya vuelvo a repetir, que se hizo sola, pero no quiere decir que no haya tenido conflictos por ahí con alguna compañera de trabajo, alguna envidia, que la haya dejado por ahí pensando y sobre todo en forma oculta en esos sentimientos que porque justamente personas en quien confiaba por ahí le dieron la espalda, no la ayudaron, no hablaron bien de ella, de cosas que la dejaron por un momento sin saber para dónde ir, pero por un momento, ¿no? Al día de hoy puede ser que haya un conflicto, yo no sé si puede ser legal acá, porque está el rey de espadas y está la justicia. Yo creo que se soluciona acá por el juicio. Puede ser que haya un conflicto legal, no sé con qué, o puede ser también algún problema con alguna persona, o puede ser de la justicia, puede ser con alguna persona que sea brava. Brava me refiero a que es una persona que es de armas tomar y con una lengua por ahí un poco filosa. Conflictos que se solucionan. Esto me está marcando mucho la justicia igual. Pero igualmente no nada, creo que por ahí si hay algo que judicial se termina a favor de ella. A futuro, bueno,
a futuro van a seguir habiendo gente que hable mal de ella, gente que sigan queriendo hacerle daño, gente que va a ir contra ella, de hecho. Acá veo, por ahí hay un hombre, que no era un hombre grande, o sea, no re viejo, pero por lo menos de 50 para arriba, que parece muy bueno, pero no lo es, que se la da de muy correcto, pero no lo es. Puede ser que estos conflictos también tengan que ver con el tema de Internet. Vamos a mirar un poco. Sí. Las cosas de Internet, honestamente, que sale esto, el espía, que es el paje. Hay gente que la espía, que habla mal de ella. A ver, son cosas que le afectan, pero están ahí, lamentablemente están ahí y por lo pronto van a seguir estando. Esto es la verdad. O sea, se va a cerrar una página y se van a abrir 20. A ver, vamos a ver con el tema de trabajo. Es como que está de moda pegarle por pegarle en internet. A los dos, ¿no? Pero qué sé yo. Hay mucha, a ver, alrededor de los dos hay mucha gente y hay muchos intereses, demasiados. Porque, a ver, el pasado se muestra, es bastante fácil de ver el pasado, se muestra. Pero lo que veo es que alrededor de los dos hay muchos intereses, mucha gente que no por ahí no los quiere juntos o que hay muchos intereses creados alrededor de ellos dos. Evidentemente sí, porque dan dinero. A ver, esto. 1, 2, 3, 4. La quinta se queda. Vamos a ver. Vamos a ver el trabajo ahora. Bueno, queda acá está. Bueno, también es como que en el pasado también tuvo sus... Yo no sé cómo empezó ella, no tengo la menor idea. Parece que empezó, bueno, bastante jovencita, haciendo sus trabajitos. O sea, veo que por ahí no era solamente un trabajo, eran uno o eran dos, donde fue ganando confianza, fue ganando terreno de a poco, teniendo contratos. Después, en este momento me sale el emperador y la emperatriz. A ver, el presente es espectacular. Esto no lo vamos a tomar como una mujer, sino como energía. Sino una energía sobre todo de ella. Siempre me sale con el emperador. Evidentemente, en el presente va a estar bien. O sea, lo que haga va a tener éxito. Es una persona que realmente les da para adelante, es proactiva.
muy creativa, excelente actriz. Lo que está haciendo en este momento, calculo yo que se verá a Dinfara, calculo que le va a ir bien. ¿Tendrá sus críticas? Sí, pero yo pienso que le va a ir bien. Y en el futuro yo creo que le va a llegar nuevas propuestas de trabajo que ella obviamente va a sopesar muy bien, va a mirar muy bien. Sí, acá son mensajes. Y vuelvo a repetir, tiene los caminos abiertos también para irse, a ver, para todo lo que sea trabajo y también para el exterior, sí, también. Totalmente abiertos, ¿verdad? Con propuestas de trabajo. Wow, qué bárbaro. Bueno, bien, muy bien. La verdad, buena tirada. Bueno, esto es un poco en general. Vamos a verla ella hoy. 2 de copas, as de espadas, la rueda, la templanza, el caballero de espadas, el 7 de bastos y el 9 de copas. Bueno, vamos a ver un poquito. A ver, acá habla de una pareja, sí, que está luchando para estar juntos, una relación, que es una relación de verdad. Sí, por ahí siempre hay que aclarar ciertas situaciones, pero bueno, se lucha para estar juntos. Acá también es como que se deja un poquito el fatalismo de lado y se toman las riendas para crear el destino. Es como renunciar un poco a, bueno, este es mi destino, no, yo voy a tomar las riendas de mi destino, con ese as de espada y esa rueda, ¿no? Hay un cambio que también que la pareja va a afrontar unida. Es un cambio que la verdad que trae equilibrio y trae paz. Acá sí hay un acercamiento por ahí al ser amado poco a poco, después vamos a ver por qué. Siempre habla lo mismo, una relación que hay que luchar. Hay un hombre que le cuesta mucho cambiar, ese 7 de bastos, un hombre que le cuesta bastante cambiar. Y bueno, acá con el 9, este 9 de corazones, perdón, de copas que queda, es conseguir la relación deseada, también es hablar, decir las cosas y quedarse satisfecho, ¿no? Vamos a ver. Yo me río sola a veces cuando salen las cartas. Sale la luna, el mundo, los enamorados y el emperador, ¿no? Esta es la aclaratoria. A veces este caballero con la luna tiene sus emociones un poquito fuera de control. Pero en sí, acá no hay nada que esté feo. Hay un pasado que vuelve para hacernos felices, todo se arregla, se vencen temores y se puede ser feliz. Si hay un periodo de tristeza, que es lo que por ahí estábamos viendo, porque acá tiene mucho que ver Jan, acá me está hablando directamente. Si bien me habla de ella, también me está hablando un poco de Jan. De tristeza o dificultades que creo que él las está pasando hoy por hoy. Bueno, acá todo se va a solucionar, yo diría que prontamente y para bien, todo feliz. Se acaba un periodo de sufrimiento e incertidumbre. Después está en los enamorados, es decisiones correctas, un gran amor, hay acuerdo, hay como una perfección a nivel sentimental. Que es, a ver, también nos está hablando de él, que es una persona valiosa, pero es un poquito especial y diferente a los demás.
Y enamorados a emperador, bueno, puede ser, no estamos puede ser trabajo, un cualquier otro trabajo, sí, pero es un amor consolidado, es elegir la estabilidad. Y a ver, vamos a ver. Acá para aclarar un poquito eso. Bueno, yo creo que acá se lucha por nuevos comienzos, porque acá yo en realidad tiro para aclarar a este hombre cabezón, cabeza dura, ¿no? Por a ver si va a cambiar, que tanto le cuesta cambiar. Y de qué es lo que me estaba hablando, ¿no? Porque había por ahí que acercarse de a poco, bueno, porque evidentemente ya nos mostró la otra tirada que no está pasando por ahí en su mejor momento él. Pero bueno, es un hombre que lucha por comienzos, sí es ambicioso, pero en este momento sí está luchando. Pero acá, a ver, se logra una seguridad, todo va a comenzar a ir mejor, por suerte. Y ahora, que viene, ya se me fue a 1 hora y pico, pucha. Hay preguntas, ¿y dónde están? Acá están. A ver, ¿dónde tengo las mayores? Hay un premio Golden que no sé qué es. Me preguntan si me parece que está nominada ella. La verdad es que yo no sé. Me lo pasó una chica hoy, alguien. Y me pregunta si Demet lo va a ganar. A ver, yo para decir si lo va a ganar o no, tengo que comparar con todas las demás participantes. Que si son muchas no lo voy a hacer, honestamente. Pero puedo ver si tiene posibilidades de ganar ese premio Golden, creo. A ver, acá. La estrella, diablo, el mundo, los enamorados y la muerte. Si yo tiro 3 cartas, me estaría diciendo como que sí. A 5 cartas, yo diría que por ahora no parecería que lo vaya a ganar. O sea, es lo que parece ahora. Pero vamos a ver con esto. A ver. Ah, y otra cosa que quería decir de la tirada general, porque esto me va cayendo la ficha a medida que pasa un poquito el tiempo, es que ella, a ver, cuando hace un contrato lucha por su calle, no es que quiera ganar menos que el protagonista. Ella sabe lo que vale y lo está defendiendo. A ver. Tres. Yo no, a ver, pregunté por el premio Golden, no me sale como que lo gane. Ni con ninguna de las dos tiradas me sale que lo gane.
honestamente. Obviamente sí, con ese mundo que está nominada, todo, pero no me sale. Y para ser honesta, tendría que cotejar con todos los demás. No sé cuándo es este premio. Si falta mucho, no falta mucho, pero... Sí, falta mucho y me lo mandaron y no me fijo la fecha. Mal ahí. Tendría que haberme fijado. Se puede hacer en las próximas preguntas. A ver. Está. Perdón, porque me dijeron que corté como el traste. Pero lo voy a volver a hacer. Te voy a poner directamente. Ahora sí, lo voy a poner directamente acá, cosa de que me ahorro la cortar. Evidentemente, acá hay propuestas de trabajo que ella está peleando su calle, parecería ser que está todo puesto y que tiene la llave para que esto se dé. Esperemos que sea así a estas X cartas, ¿no? Pero bueno, esto se verá en un futuro. A ver, vamos a... Bueno, 1, 2, 3, 4, 7. Sí, me preguntan si Jan le pidió casamiento a Demet. Yo digo que sí. Yo digo que sí, que le pidió casamiento. Yo voy a mostrar. Yo creo que sí le pidió casamiento a ella. Yo ya esto lo dije varias veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Acá me vuelven a salir. Sí, para mí sí. Después, bueno, esto de Nicoleta Villa, que es la que parece ser que hablaba mal de ella, y bueno, las dejaron de seguir todas. Es que es, bueno, justo en ese video que yo dije, que él, que ya me hacen acordar ustedes, que él se iba a plantar e iba a dejar, la iba a defender. Bueno, acá se plantó, que justo fue con el tema de internet que estábamos hablando.
vamos a ver si es ella sola y si van a abrir más páginas o no. ¿Es ella sola o hay más personas? No sé qué edad tiene esta mujer. Sí, esto va a volver a pasar, o sea, está la rueda, va a volver a pasar, se van a abrir más páginas, y sí, se van a volver a abrir más páginas. Lamentablemente está por todos lados eso. Si hay una persona sola, no. Yo creo que hay más de una persona que no es solamente esta persona, sino que hay otra persona que también no es una persona joven, es una persona más o menos, por lo menos de 50 para arriba, que está manejando una página. Yo creería que en algún momento esta página caput también. Si ya no fue en algún momento. Pero lo que pasa con el tema de las páginas es que se abren todo lo que es comunicación. Hoy por hoy nadie sabe quién está detrás. Entonces se cierra una y se vuelven a abrir 20 con diferentes nombres. Y bueno, y se reproducen como hongos después de la lluvia, ese es el problema. Entonces se cierra una, se abre otra, bueno, además sumémoslo no solamente de lo de Instagram, sino lo de Twitter, bueno, es un sinsentido todo lo que es Internet. Así que sí, se van a volver a abrir otras. Hay todavía otras que están, yo creería que algunas se van a cerrar, pero se van a volver a abrir. Es como una cosa sin fin esto. Es algo que se desmadró totalmente. A menos que esto se ponga a un punto final desde otro lado. Bueno, creo que por ahora ya es demasiado. Un minuto, una hora, 12 minutos, 13 minutos. Espero les haya gustado y calculo que haré otro domingo, un lunes. Así que un beso.